Hola, hoy tengo para ofrecerles una conversación que tuvimos con Alfredo Jerez de la cuenta Hablemos de Economía, que sobre todo aborda temas de la economía chilena y en general tiene muy buen contenido económico. Lo que vamos a hacer hoy en realidad es tener esta primera conversación. Hicimos un vivo en distintos temas de la economía, sobre todo haciendo eje en la economía argentina. Espero que puedan disfrutar el contenido. Desde ya, como siempre, si les gusta, pueden dar like, pueden suscribirse al canal o bien pueden compartir el contenido. Todo eso va a ser bienvenido. Sin más, les dejo acá la conversación para que la puedan ver. Espero que la disfruten. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo te ha ido por allá? Bien, bien, acá estamos. Una semana bastante intensa, pero bien, bien, por suerte, muy bien. Acá estamos. Y ustedes allá también bastante golpeados, ¿no? Con lo del Sí, expresidente. sí, hemos tenido una semana dura con la repentina muerte del presidente Piñera. Más allá de que obviamente que hay matices, hay diferencias y estas cosas, no deja de ser un presidente elegido democráticamente 2 veces y que obviamente es una desgracia su partida. Sí, 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 seguro. Entonces, Bueno. nada, cabros. Bueno, yo como le hablé a Guido por DM, por privado, este va a ser un live porque, pues, por supuesto, sobre analizar los 2 meses de la presidencia de Milei. Es mañana, ¿cierto? Él asumió el de diciembre, pero nadie ve un live un sábado, ¿cierto? Entonces, nada, por eso lo seguimos a hacer hoy. Y como le dije a Guido, este live va a tener 5 bloques, ¿no? Ahorita Guido se va a presentar, nos va a decir quién es, dónde estudió, qué hace. El segundo bloque, Guido nos va a decir rápidamente como que un resumen de cómo entró Miguel a la palestra, cómo instaló, ¿no? Estas ideas tan extrañas. Y segundo, obviamente, hablar sobre el tema que nos convoca, ¿no? Sobre cómo le ha ido Milei en estos 2 meses, ¿no? En 60 días. El tercer bloque, el cuarto bloque va a ser sobre, digamos, el libro que Guido escribió sobre falacias libertarias, ¿no? De cómo, básicamente, por qué están mal los libertarios, por qué esta escuela, que básicamente es una pseudociencia, no funciona para explicar el comportamiento de la economía. Y en el último bloque, bueno, va a ser pregunta, va a ser básicamente más libre. Así que nada, Guido, gracias por estar acá, gracias por compartir tu tiempo y nada, cuéntanos de ti. Bueno, gracias. Sí, a ver, no, de mí muy cortito, no hay mucho. Yo hice economía en la UBA, soy licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires, de acá de Argentina, y después lo que hice fueron 2 maestrías. Hice una maestría en economía política en Flaxo, está más en línea con lo que terminé desarrollando, y después hice un MBA en la Universidad de Itela, o sea que ahí tuve bastante amplitud de pensamiento. Y ahora actualmente estoy haciendo un doctorado en la SEADE, que para que te des una idea, la SEADE es la universidad que le dio el título honoris causa de doctor en economía a Milei. Así que estoy haciendo un doctorado en un establecimiento preponderantemente de la escuela austríaca. Así que imagínate. No, pero bueno, como el doctorado tiene más que ver con la administración de empresas y tengo una tesis con respecto a eso, en la tesis que estoy trabajando como en una empresa, por ahora, la tesis, en una empresa estatal de alimentos. Así que la verdad que la ideología que tengo en la universidad no me cambiaba demasiado y bueno, estoy ahí con el doctorado. Recién ahora terminé toda de cursar las materias, así que ahora directamente es hacer la tesis. Así que estoy con eso. Pero bueno, eso es un poco la trayectoria. Después me desempeñé tanto en empresas privadas como públicas y bueno, ya desde hace varios años. Así que, y bueno, y después sí, soy docente, mirá que me olvidaba, pasa que ahora como estamos en receso, uno se olvida. Soy docente, sí, de macroeconomía en la UBA, ya van a ser 10 años, y en la UNDAV, no, hace 2 años en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que eso es un poco todo el raconto general. Ya, ya, qué bueno. Bueno, nada, Guido, mucho éxito en ese doctorado, que te vaya súper. Y nada, pues, ya nos contaste un poco de quién eres tú. Y bueno, cuéntanos
cuéntanos un poco, ¿no? Igual yo igual tengo algo, ¿no? He estado un poco al día, pero cuéntanos un poco cómo entra Milei a la palestra, cómo se hace conocido Milei. Yo tengo entendido en el libro que el loco, que no recuerdo el libro, el autor, que salió hace poco, que fue básicamente dando, digamos, entrevistas en televisión, pero cuéntanos un poco. Sí, a ver, que yo empiezo a hacer un seguimiento de él más o menos es en el 2018, que empieza a tener más preponderancia, o sea, ya son largos años, 6 años, que justamente él empieza a aparecer en los medios. Al comienzo, un poco como me parece que lo deben ver ustedes quizás con un poco más de distancia, al comienzo era como un personaje bizarro, vamos a ponerlo en duda si no sigue siendo un personaje así, digo. No, igual no me gusta descalificar, vas a ver que la línea del libro también no es descalificar, pero digo, es la interpretación que podía tener mucha gente acerca del personaje, era muy histriónico, así, que gritaba, que bueno, que todos habremos visto varios recortes de él en sus inicios. Sí, ahí dicen Juan Luis González, el autor del Loco, sí, justamente Sí. hoy me conecté con videollamada por él, por otro proyecto que hay, así que sí, es un libro que explora más esa vida, la faceta más personal de él. Lo que yo hice en Falacia fue un poco ir agarrando cada una de sus premisas. Bueno, después si hablamos del libro, hablamos del libro, pero digo, más del lado, vamos a decir así, ideológico o técnico. Pero bueno, él se empieza a hacer famoso apareciendo en los medios de comunicación. Eh, Tuvo varios periodistas que, digamos, lo acompañaron fuerte, dicho mismo por él, uno muy conocido acá en Argentina que falleció, que es Mauro Viale, tuvo otro Fantino, que es un periodista también muy conocido acá en Argentina. Bueno, en definitiva, tuvo varios periodistas que lo acompañaron y que le dieron mucho tiempo de pantalla. Y bueno, quizás a veces empezó como algo medio gracioso o medio que llamaba la atención y después fue él capitalizando su figura, el descontento con los últimos 2 gobiernos que tuvimos en Argentina, que fueron muy malos, esa es la verdad. O sea, Milei no hubiese existido si no hubiésemos tenido 2 gobiernos muy malos como los que tuvimos, como el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que yo tengo, que yo denuncio en la página también, de que en otro contexto, y esto lo hablan, ni siquiera hay que ser politólogo para saber esto lo dicen Daron Acemoglu y Esther Tufto del ANT, que en contextos en donde se deteriora las instituciones del Estado, en donde hay se pierde la institucionalidad, se abren espacios para personajes extremos como Milei. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, eso en Argentina lo vivimos. Bueno, aparte también cómo está planteado el sistema de elecciones, también terminó favoreciendo, que no lo critico, digo, la cuestión de la primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Que el candidato más votado había sido Massa con un 36% aproximadamente, y no le permitió llegar contra los 30 puntos que tenía Milei. Bueno, lo que permitió que obviamente la tercera fuerza apoye a Javier Milei y gane el balotaje por una abultada diferencia. Así que, digamos, ese régimen fue el que permitió que llegara al poder, pero no necesariamente, y esto es lo que me parece que Milei a veces tiene que darse cuenta cuando propone las políticas económicas o las políticas económicas que viene llevando adelante, no es que tiene un 56% de apoyo de toda la población en forma directa hacia su persona, sino que eso, en la primera vuelta, su apoyo fue del 30%. Y acuérdense que nosotros tenemos paso, ¿no? O sea, tenemos las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias en Argentina, que son las internas de cada partido. En esa también había sacado 30%. O sea, que él ahí encontró un techo, 2 veces sacó 30% y después finalmente en el balotaje sacó una mayoría abrumadora. Pero bueno, no deja de ser que su núcleo duro, no deja de ser, y también podríamos discutir si es núcleo duro, ese 30%. Pero él está gobernando y por eso choca contra los otros poderes, porque está gobernando como si hubiese sacado, como si todos esos votos hubiesen sido en primera instancia hacia él y que todos son libertarios, ¿no? Y claramente la porción de libertario estimo que debe rondar, mirá, estoy exagerando, acá lo podríamos discutir porque bueno, ahí habría que ver quiénes hacen encuestas y demás, pero entre un 20 y un 30%, no podría ser más. Y es más, quizás estoy exagerando, ¿no? Pero Claro, bueno. no, yo en ese momento, mira, yo de verdad nunca consideré que Milei pudiera llegar a ser presidente hasta que justamente Macri y Juntos por el Cambio le dan el apoyo, ¿no? Ya una vez que pasa
al balotaje a la segunda vuelta, ahí sí creo, bueno, con esto se da una posibilidad, digamos, matemática de que Milei sea presidente y así fue. La consulta que quiero hacer, incluso yo lo hice en una encuesta en la página, que yo todavía no te conocía, no te seguía, de que dado esta posibilidad de que Macri dio el apoyo a Milei, etcétera, etcétera, ¿hay alguna posibilidad, que fue la encuesta que hice, de que durante el tiempo Milei se modere y de alguna forma, Juntos por el Cambio, Macri, quien sea, gobiernen en las sombras, así como que sean un lobby de poder debajo digamos, de la presencia de Milei, o algo muy loco? ¿Hay la posibilidad de eso? Mira, trato de ser lo más objetivo posible para responderte eso. A ver, hoy en día Caputo, que es el ministro de Economía, venía del macrismo. Sí. O sea, es macrista, vamos a decirlo así. O sea que ya hay una injerencia del macrismo sobre la gestión de Milei. Bueno, Sturzenegger también, que fue el presidente del Banco Central, también con Macri. En definitiva, yo pienso, pero esto es una opinión más personal, vos sabés que yo hago más economía que política, pero digo, me parece que puede llegar a tener, si Milei se debilita, puede llegar a tener una injerencia mayor del macrismo, ¿no? Pensá que el jefe de gabinete está puesto por Milei en forma directa, con quien compartió trabajo durante muchos años, o sea, una empresa privada. Bueno, el ministro del Interior lo mismo. Y me parece que son espacios que quizás en algún momento los más expertos de la política pueden llegar a querer ocupar, ¿no? Eso puede pasar, pero a medida que se deteriore Milei, que a mí me parece que eso sí va a ocurrir, que se va a deteriorar. De hecho, ya los números están arrojando problemas cada vez más serios para Milei. Me parece que eso va a ocurrir. Y bueno, ahí hay que ver cuál es la posición que toma Milei. Si se radicaliza y se aísla más del macrismo, o al revés, si lo toma adentro y le genera esa gobernabilidad que para su modelo. Claro. Eso sería lo ideal. Sí, pero no, yo no veo, a ver, tendría que construir un muy buen relato Milei, ¿no? Para moderarse. Pero yo no lo veo moderándose. La única forma que veo que se dé un gobierno más moderado es que él encuentre a alguien a quien echarle la culpa como un impedimento para que él pueda ejecutar su política hacia adelante, ¿no? Como lo que ahora está encontrando en el Congreso, ¿no? Entonces, él ya encontró a los rivales perfectos. La casta política no me deja gobernar. Entonces, esto se frenó por la casta política, entonces le echó la culpa de toda esa casta política. Pero él en su discurso y en lo que va a impulsar, no creo que se modere. No creo, capaz me puedo equivocar, ¿no? O sea, esto es política y puede pasar todo, pero a mí me parece que Milei es una persona muy fundamentalista. Entonces, sí. No veo la posibilidad que se modere. Yo, la verdad es que... Claro. Que quería preguntarte eso porque justamente yo lo planteé como posibilidad, pero justamente coincido contigo. Es muy poco probable, dado no solo su posición, digamos, económica, sino la forma en la que hace las cosas, ¿no? Antes de avanzar al siguiente bloque, Guido, te quería preguntar, por tres economistas de tu país, antes de seguir al siguiente bloque, hace un poco más de un año, estuvimos acá en la FENA, acá en la Universidad de Chile, a Joseph Stiglitz. Lo acompañó Martín Guzmán, que fue, creo que ministro de Alberto, me parece. Sí, ministro de Economía. Sí, ¿qué piensas tú de él? ¿Has tenido algún encuentro con él? ¿Qué piensas tú de él? No he tenido un encuentro puntual con él. Sí, tengo obviamente mucha gente común o gente que ha trabajado con su gestión. A ver, son momentos complicados. A ver, es fácil también hacer la crítica desde el diario del lunes, como decimos acá, ¿no? Una vez pasadas las cosas, hacer la crítica. A ver, a mí, Martín Guzmán, en términos económicos e internacionales, es una persona prestigiosa, que lógicamente me parece que sería difícil criticarlo en términos académicos. En términos prácticos, lo que pasó con Guzmán, a mi entender, por ejemplo, uno podría criticar quizás que en un periodo de pandemia lo que fue el acuerdo con el FMI quizás era una buena instancia para ponerse más duros.
Finalmente el acuerdo con el FMI se firma, a mi modo de ver, más tarde de lo que hubiese sido el mejor momento para negociar, que era en plena pandemia. Y después lo que fueron las políticas internas acá en Argentina no tuvieron su efecto con Guzmán. Ahora, lógicamente, uno lo ve de perspectiva y yo ahora veo lo que está pasando con Milei y digo, no, la verdad que la gestión de Guzmán estuvo bastante bien en ese sentido, pero lo que hay que decir es que retrospectivo. Fue poco audaz, vamos a decirlo así. Fue un gobierno, fue una gestión poco audaz. Él trató de siempre ser muy moderado, para mí en forma quizás muy extrema. Había cuestiones, acá en Argentina, lo que pasa es que es difícil a veces trazar paralelismo con otros países, ¿no? Pero acá en Argentina, como tenemos Tiene muchas particularidades macroeconómicas. Exacto. Y acá lo que tenemos es que el comportamiento del capital, yo te puedo decir algo que quizás para Chile vos me digas, che, no, pero eso no está bien, porque al capital, y lógicamente yo pienso eso, que al capital hay que cuidarlo. Pero sin embargo el comportamiento del capital acá en Argentina es un comportamiento muy de golondrina, ¿no? Un comportamiento que va, se viene. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a que acá siempre hay problema y que siempre en cualquier momento, en un mes, se te puede caer todo, y entonces nadie hunde capital, ¿no? Nadie hace inversiones, nadie es una forma de decir, ¿no? No hay grandes inversiones en las cuales se hunda capital. Entonces, a mí me parece que al capital, acá en Argentina, hay que darle esa clase de incentivos y que en momentos en los cuales se obtiene, ¿qué es lo que pasó con Guzmán? Es que las empresas más grandes tuvieron grandes ganancias y el salario cayó. Entonces, bueno, vos me podrás decir, bueno, ¿y ahí cómo lo resolvemos? Y bueno, a mí me parece que en Argentina, no en otros lugares, ahí lo que hay que hacer es justamente poner reglas para condicionar al capital para que haya más inversiones y mayor aumento de salario. Entonces, eso me parece que fue lo que le faltó a la gestión de Guzmán y de Alberto Fernández en general. Claro, Guido. Pero el segundo economista que te quería consultar, que no he hecho live con él, pero sí he tenido una que otra conversación por DM, por privado, muy interesante, de hecho, sobre macroeconomía, política monetaria, justamente de lo que vamos a hablar de independencia del Banco Central, es con Agustín Diatelis, que creo que fue vicepresidente, presidente de su Banco Central. Cuéntame de él un poco, ¿has tenido contacto? Sí, no, él es inteligente. Sí, es docente también de macroeconomía, si no me falla la memoria, ahí en la UBA, porque lo he visto alguna vez ahí. Sí, él tiene una postura, sí, también podríamos decirlo, un poco más osada, vamos a decirlo así, un poco más intervencionista que la de Guzmán. Me da la sensación por lo que vi de sus intervenciones y de las veces que leí algún artículo que él escribía. Pero sí, están, digamos, vamos a decirlo así, más o menos en la misma vertiente ideológica. Atelis un poco más a favor de la intervención en general de la economía, pero sí son dos economistas que por lo menos relativamente buenos y comprometidos con la causa. Ya, y por el último que te quería preguntar, Guido, a no ser esto tan largo y seguir al siguiente bloque, que a mi entender, hasta donde yo tengo entendido lo que he investigado, de nuevo, desde mi perspectiva, quería preguntarte por el que, de nuevo, desde mi perspectiva, el economista argentino más destacado, Guillermo Calvo, que tiene excelentes papers sobre política monetaria, política cambiaria. ¿Has tenido algún contacto? ¿Lo conoces? Yo no tuve contacto. Sí, leí algo de lo que escribe, sé que es bastante meticuloso y bastante dedicado con el tema económico. Sobre todo, sí, como decís vos, se lo ve más en el ambiente académico que en lo que es más de difusión. Pero sí, digamos, yo contacto directo no tuve con él, pero sí tengo buenas referencias también de él como economista. Ya, sí. Y bueno, hasta donde tengo entendido, referencias, digamos, incluso internacionales del INT, del Banco Mundial, es, digamos, el economista argentino, sino uno de los, sino el economista argentino más citado. Sigamos con el siguiente punto, el siguiente bloque, Guido. Bueno, yo tengo acá en notebook algunas unas noticias, algunos detalles, pero cuéntanos un poco, para seguir al siguiente bloque, ¿qué ha pasado en la macroeconomía en los últimos 2 meses con Milei? ¿Cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo está los salarios reales? Cuéntanos un poco, ¿cómo resumirías estos 60 días?
A ver, primero, el tipo de cambio, ahora arranquemos con la primera, él hace del tipo de cambio oficial, Argentina tenía los tipos de cambio diferenciales, ¿no? Tenía el tipo de cambio financiero y el tipo de cambio oficial. Milei lo que hace es produce una variación del tipo de cambio del 118%, por ende eso te lleva a una devaluación que prácticamente no tenía antecedentes, ¿no? Porque cuando asume el macrismo devalúa aproximadamente un 40-50%, y esto ya nos está llevando a valores de variación del tipo de cambio. Hago la aclaración de variación del tipo de cambio porque devaluación, ¿no?, del 100% parece que la moneda no se puede achicar más de un 100. Quiero decir, el tipo de cambio salta más del doble, vamos a decirlo así, en términos bien criollos. Claro. Entonces, con esa variación del tipo de cambio, lo que se produce es que hay muchos precios que sí estaban fijados al tipo de cambio oficial, que pegan un salto, con lo cual eso se traduce en una inflación en el estar, y más por las estimaciones que ya se presentaron en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estimamos que va a rondar el 20%. O sea que entre el 25,5 más un 20 nos da un acumulado muy alto, casi el 50%, lo cual es una inflación bastante alta y bastante inédita para Argentina. O sea, nos tenemos que remontar a varias décadas atrás, si bien teníamos un régimen de inflación alta. Así que eso como principal. Después, en términos de salario, también tenemos una caída del 13,1% en el mes de diciembre, que hoy se conoció el dato, o sea que es una caída del salario registrado muy alta, y se estima que en enero va a seguir un poco ese sendero, ¿no? O sea que en realidad, a grandes rasgos, lo que tenemos son, digamos, una variación del tipo de cambio muy alta, que incluso es insuficiente, no fue suficiente para que los dólares financieros se alineen con el dólar oficial. O sea, los dólares financieros hoy varían todos los días, ¿no? Pero más o menos está rondando los 1.200 pesos, y el tipo de cambio oficial todavía no llegó a los 900. Está después de esa devaluación del 118%, lo que está ocurriendo es que hay un 2% de devaluación mensual, en teoría fijada, lo cual hace que el tipo de cambio, que era súper competitivo por esa devaluación, cada vez vaya deteriorándose más el tipo de cambio, ¿no? Así que eso hace que Argentina esté en un problema, ¿no? Que va a ser difícil de resolver porque, aparentemente el mercado, vamos a decirlo así, descuenta que a marzo o abril tendríamos que tener ya una próxima devaluación del tipo de cambio oficial. Con lo cual sabemos que cuando eso ocurre, todas las expectativas se alinean en ese sentido, y eso tampoco es positivo para la economía en general, ¿no? Los precios tratan de anticiparse a esas devaluaciones y así sucesivamente. Así que estamos en un momento de inestabilidad bastante grande. Como dato positivo, vamos a decir así, el dato positivo con la gestión de Milei es que, está acumulando reservas internacionales, que, yo creo que esto hubiese pasado con cualquier gobierno que devalúe, ¿no? O sea, naturalmente, claro, con la devaluación lo que hizo fue fomentar que varios productores de productos exportables que tenían retenida la exportación, exporten, porque el tipo de cambio finalmente fue mucho más alto. Exacto. Y entonces eso produjo que ingresen más dólares. Y las importaciones, que es muy largo explicarte acá, pero te lo digo muy resumido, están en un despelote tremendo porque tenemos deudas, están dando un bono para pagar esas deudas de las importaciones, y a su vez las importaciones nuevas se pueden pagar en 4 partes, en 30, 60, 90 y 120 días. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una acumulación de reservas? Porque las exportaciones se liberaron a un tipo de cambio más alta, y las importaciones siguen con muchas complicaciones y se pagan a cuentagotas. No, entonces eso hace que eso es parte de la heterodoxia, digamos, macroeconómica, ¿no? Todo país serio, toda la macroeconomía moderna te dice liberar el tipo de cambio con ciertas ataduras, con cierto margen que puede manejar el Banco Central mediante sus reservas, justamente, y que no debería ser, porque justamente Milei y Caputo saben que el precio, digamos, de mercado, por decirlo de alguna forma, el peso argentino está mucho más alto. Entonces yo lo hablaba justamente con Agustín, que te lo acabas de mencionar, y él me decía, justamente para las elecciones allá, estamos hablando de noviembre, diciembre, que para que, digamos,
dolarizar fuera, digamos, algo, realista, habría que devaluar a 1.800, 2.000 pesos argentinos por dólar, el cual está muy por debajo del precio, digamos, que está proponiendo Milei. Entonces, claro, es parte de, digamos, fijar el tipo de cambio, porque esto es macro uno, ¿no? Tú fijáis el tipo de cambio a la contrapartida de que tenga cierta estabilidad y cierta credibilidad para poder exportar. Sí, sí, correcto. Sí, acá en Argentina, digamos, hay algunas complicaciones adicionales con respecto a otros países, me parece. Que bueno, en Argentina siempre nos creemos distintos, es cierto, ¿eh? También podemos pecar de cada vez que te digo esto, pero digo, nosotros acá tenemos una historia, cuando uno agarra las series largas de inflación y de tipo de cambio, correlaciona más que, por ejemplo, con la emisión monetaria, por ponerte un ejemplo. Claro. Entonces eso hace que acá el argentino, por eso esto mismo que te decía del hundimiento de capital, tiene vínculo con esto, ¿no? O sea, esta cuestión de, ok, el tipo de cambio es el que en gran parte me determina los precios. No estoy diciendo que sea el único motivo, ¿no? Sobre todo por si algún libertario nos está viendo, que siempre me toman siempre, viste, ellos toman todos los extremos y no. No, lo que estoy diciendo es el tipo de cambio muestra las series históricas en la inflación en Argentina. Entonces, el problema de liberalizar todo y dejar el tipo de cambio libre es ese. Si hoy en día vos pegas un salto y no tengas duda que si hoy estamos en este tipo de cambio y lo llevamos al tipo, por eso Milei no lo está haciendo. Si lo llevamos al tipo de cambio financiero... Se sabe que le viene un pánico bancario si devalúa tanto. Sí, además de shock macroeconómicos que van a hundir la economía. Claro, exacto. Por eso, pero a ver, no deja de ser que uno en principio, si vos me decís, bueno, arrancamos de cero, sí, yo te digo que el tipo de cambio es mejor que esté unificado, en principio. Pero lo que quiero decir es, no termina, después está chocándote con la realidad, en la cual, bueno, acá en Argentina tenemos impuestos que hacen que quede bastante cerca el tipo de cambio oficial a los financieros, que es el impuesto país. O sea, lo que hacemos es, ok, vos querés el oficial, aparte tenés que pagar un impuesto, se llama impuesto país, que lo que hace es llevar con alguna retención de otros impuestos a un valor similar a los tipos de cambio financiero. Lo cual, ¿qué te ayuda? Fíjate que cosa rara, capaz que acá en Argentina, que ese impuesto país te ayuda a llegar a un superávit fiscal, a un teórico superávit fiscal. O fue el impuesto que más recaudó, fue el impuesto que más creció en su recaudación el año pasado en Argentina. El impuesto país, que es el impuesto producto de la diferencia entre el tipo de cambio y el tipo de cambio financiero. O sea que es un parche, pero que ayuda en el frente fiscal, con lo cual Milei ahí, fíjate que se encuentra ante una dicotomía, ¿no? Porque él dice, por un lado, si sos libertario tenés que liberar el precio y tenés que permitir que lo marque el mercado, pero por otro lado quiere llegar al superávit fiscal y necesita la recaudación de ese impuesto. Con lo cual... Claro, es contradictorio. Claro. Ya de por sí es contradictorio que haya fijado el tipo de cambio, que obviamente ya tiene la facultad para esto, porque justamente está teniendo el tipo de cambio, justamente estamos hablando de esto, por debajo del nivel de mercado, y él lo sabe, él y Caputo lo sabe. Pero bueno, está siempre la excusa de la transición, ¿no? Claro. O sea, bueno, esto es una transición hasta... El tema es que lo que yo pienso es que esas transiciones no ocurren, porque, a ver, supongamos, yo creo que no va a ocurrir, pero puede ser que ocurra, digamos, ellos están completamente convencidos. Supongamos que llega al equilibrio fiscal Milei a fin de año. Si ellos llegan al equilibrio fiscal, llegan sobre todo ayudados en gran parte por el impuesto país. ¿Qué van a hacer? O sea, una vez que llegaste a tu objetivo, vas a agarrar y vas a eliminar el impuesto que te permitió acceder a ese superávit fiscal. Entonces, van a volver a un déficit fiscal, lo cual sería contradictorio también desde ese lado. Entonces hay que ver ahí cómo termina definiendo Milei eso. Milei, si bien es muy dogmático, es cierto que no va a querer que su gobierno fracase. Entonces, bueno, ahí va a haber que ver qué es lo que termina pasando, ¿no? Va a tener una dicotomía, porque justamente, aunque, como dices tú, suponiendo que llegue al equilibrio fiscal, esto es, digamos, el balance cero, ni superávit ni déficit, ese equilibrio fiscal va a estar financiado con caída de la demanda agregada y de empleos formales. Sí, totalmente. Bueno, por eso, el empleo, por eso, exacto. O sea, va a haber una caída de la actividad, pero bueno, esto también le va a pegar en la recaudación, ¿no? Tenés sí, ahí un impacto por ese lado. Porque la elasticidad
del gasto, bueno, yo le he puesto varias veces en tu reel, la elasticidad del gasto con la actividad es muy sensible, ¿cierto? Uno, es una simple derivada macroeconómica. Sí, sí, correcto. Así que eso es lo que hay que ver y Milei incluso en las proyecciones cuando se lo preguntan, periodistas le dicen, pues ya somos tantos los economistas que decimos, che, se te va a caer la recaudación, ya se le cayó, en términos del último dato que tenemos, ya hay una caída en la recaudación, es lo que dice, bueno, sí, habrá que hacer más ajustes, o sea, ni siquiera lo tienen proyectada la caída de la recaudación, a mí eso es lo que más me preocupa. Más me preocupa, no sé, en este punto ya no sé si es bueno que no lo proyecte porque capaz que ajusta menos si no lo proyecta, pero quiero decir, ellos no tienen planificada, por lo menos la información que yo vi del gobierno, no tienen planificada la caída de la recaudación y su impacto. Entonces esto habla de que ese superávit que están planteando lo plantean por... Están viendo el problema como un equilibrio parcial estático. O sea, cambias una variable y lo demás se mantiene constante. Es un error. Exacto, exacto. Pero bueno, ellos lo que dicen es tener en cuenta que ahora con el presupuesto están ellos tomando en varias partidas el presupuesto del año pasado, están haciendo una licuación, digamos, de gastos del Estado mediante la inflación fenomenal que estamos teniendo, por lo cual ellos ahora lo que vi, salió un decreto reciente que bueno, salió ayer, así que tengo que verlo más en profundidad, pero digo que en principio hablaría de un cierto congelamiento de algunos salarios estatales. Lo cual imagínate, ¿no? Corriendo un 50% de inflación, que te congelen los salarios, es un problema. Se te cae más la demanda y se te cae más la actividad. Exacto, pero sí, exacto. O sea, ese es el problema que está teniendo, pero bueno, pero a nivel gasto resultaría conveniente, vamos a decirlo así, desde su punto de vista. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? ¿Quién va a poder trabajar? ¿Cómo van a ser los estatales, no? Si no van a hacer paro en función de esto, porque imagínate, ¿no? Es una destrucción del salario tan grande que aumentan aparte también, bueno, ahora se aumentó el transporte acá en la zona de la ciudad, en el AMBA, que llamamos el AMBA, y después, bueno, en el interior ahora hay toda una disputa, pues también se está eliminando un fondo que es para el transporte en Argentina. Entonces, es todo un problema, o sea, realmente los precios están aumentando y proporcionalmente también a los trabajadores puntualmente, ahí estaba viendo también un informe más allá de los indicadores oficiales, sino los que miden los sindicatos, que también da un golpe todavía mayor en los trabajadores. O sea, hay inflación, pero en los insumos, en los bienes que consumen los trabajadores todavía es mayor el perjuicio. Claro, Guido. Oye, avanzando en el tema para no quedarnos en el mismo tema, yo tengo entendido mediante otros seguidores argentinos, páginas argentinas con las cuales tengo contacto, que justamente hablando de este déficit fiscal y este equilibrio que quiere llegar Milei, que justamente el gran problema que tiene Milei, que el gran déficit fiscal, hay déficit fiscal en todos lados en Argentina, obviamente, por justamente su heterodoxia macroeconómica, pero el gran factor del déficit fiscal que tiene el fisco argentino es en las provincias, en donde justamente Milei no tiene, digamos aliados, ¿no? Y que obviamente sigue habiendo déficit en el gobierno central, pero gran parte es en las provincias. Cuéntanos un poco, ¿están así? Sí, a ver, el problema que tenemos con el tema de datos, sobre todo para darte datos de esto que me estás preguntando, estaría bueno, es que en Argentina volando a este 50% de inflación y con... yo por eso estoy lanzando ahora gráficos ahí en mi Instagram y en mis redes en general, con los poquitos datos, para que te des una idea, recién hoy supimos la caída del salario registrado de diciembre. O sea que estamos un poco bastante, con esta inflación y con estos cambios, bastante configurados en términos de datos. Es cierto que hay una porción grande de empleo público, que son los empleados públicos de las provincias y de los municipios. Ahora, también es cierto que se manejaban bajo una lógica, antes de la llegada de Milei, de remisión de fondos para las provincias. ¿Por qué? Porque somos un gobierno federal. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, esto para no irnos tanto de tema, lo que hablamos recién del impuesto país, ¿qué es lo que dicen los gobernadores y lo que dicen las provincias? Hey, es un impuesto nuevo, coparticipalo, nosotros seamos parte. Le pedían, si no recuerdo mal, el 30%, estas son negociaciones, ¿no?, que no salieron a la luz, son supuestos en los cuales los gobernadores le pedían un 30% de la recaudación de ese impuesto, ¿no? Lo cual, a ver, podríamos discutir acá mucho tiempo si corresponde o no corresponde, ¿no? Argentina es un país federal en el cual, lógicamente, el gobierno está poniendo un impuesto en el cual
no lo reparte al resto de las provincias. Entonces, hablar de desequilibrio de las provincias es bastante difícil. Largo, claro. Y largo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la que más recauda de impuestos y es la que menos recibe. Vamos, esto es la coparticipación. Y hay un desfasaje muy grande. Y es también la que tiene problemas severos de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Ahora también la tiene la provincia de Santa Fe, hay otras provincias, pero quiero decir, la provincia de Buenos Aires, que nosotros generalmente la tenemos asociada a, porque lo que está asignado del producto en la provincia comparado con lo que está en la capital federal es ínfimo. Vamos. En su momento, ahora no quiero pecar ahora, porque los últimos datos que yo había visto en su momento era por cantidad de habitantes, eran varias veces menos lo que recibía un habitante de la provincia de Buenos Aires que lo que recibe un habitante de la ciudad. Con lo cual, ahí te habla de un problema mayor que incluso lo trasciende a Milei, que me parece que el tema de coparticipación y de cómo se distribuyen los ingresos de la nación en las provincias es algo que debe ser discutido, pero bueno, que acá está en una ley que requiere mayorías especiales para poder modificarlo. Lo cual es muy complejo, pero quiero decir, sí, las provincias están teniendo problemas serios. De hecho, esto del transporte, lo que está ocurriendo es que Milei lo que está diciendo, yo le saco el fondo, la subvención para el transporte en el interior del país, después si un gobernador quiere poner plata, o un municipio quiere poner plata para que ese transporte no cueste tanto, él no se opone, pero un poco como que dice, bueno, arreglate. Y me parece que el principal error de Milei en eso es justamente no entender, y me parece que esto es algo que alguien debería decírselo porque suele pasar en forma reiterada, no entender que el presidente de los argentinos es el presidente de todas las provincias. O sea, en un momento pareciera uno cuando lo escucha hablar que es como, bueno, yo soy esto y ustedes son eso, ¿no? Y él ganó con los votos, principalmente las provincias, ¿no? Dividir entre buenos y malos, ¿no? Es parte. Pero él ganó con estos votos. Fíjate que en Capital, que se esperaba que tuviese un desempeño todavía mejor, creció en votos, pero no fue tan apabullante como fue en otras provincias. La provincia de Córdoba, que tuvo un caudal, por ejemplo, de votos impresionante, va a ser una de las provincias afectadas por la quita de subsidios de transporte. O sea que también esto también es incierto. Si uno pregunta, ¿no?, a nivel electoral de acá a 2 años, está bien que en Argentina para nosotros 2 años es muchísimo tiempo, pero quiero decir, también va a ser raro su base, qué base electoral va a tener en función de las medidas que está tomando. Claro. Oye, Guido, avanzando, cuéntanos un poco de la ley Ómnibus, que ahorita estaba leyendo que volvió a comisión porque no tuvo los datos en el Congreso, se estaban votando los artículos. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Sí, te cuento un poco en general, vos sabés que yo estoy más con el tema económico, pero el tema de proceso ya de tanto ir aparte a programas donde lo explican, ya creo que lo aprendí bien. Pero lo que te quiero decir es, en términos de la ley Ómnibus, lo que se hizo fue modificar una cantidad muy grande de artículos, o sea, una ley que tocaba muchos aspectos de la economía. Se lo vio a Sturzenegger, que era el expresidente del Banco Central con Macri, con una pila de papeles gigante modificando leyes de toda índole y de todos los aspectos. Yeah. Cuando vos modificás muchas leyes, en realidad, por lo general, cuando vos tenés un proyecto de ley, no modificás tanta cantidad de leyes, ¿no? Se dice que fue un récord histórico en la cantidad de leyes que pretendía modificar. Lo que ocurre es que pasa por comisiones según el tema que toque esa ley, ¿no? Hay una comisión que la analiza previamente el paso al recinto, o sea, el paso a votar la ley. Entonces, bueno, se pasó por menos comisiones de las que tendría que haber pasado, porque prácticamente tendría que haber pasado por todas, porque tocaba prácticamente todos los temas que uno se podía imaginar, ¿no? Después, si querés, bueno, no sé si cuán informados están, pero tampoco me quiero ir por ahí, pero tocaba todos los temas que se te ocurren en términos de liberalizar, vamos a decir así, toda la economía, en términos de sacar controles de todo tipo, de toda índole, hasta cosas absurdas, ¿no?, de cómo se tenían que vestir los jueces. Tengo entendido, Guido, para cerrar ya este bloque, tengo entendido, de nuevo, con lo que me informo con algunas páginas argentinas, algunos seguidores argentinos, que parte de esta ley, no toda, parte de esta ley es inconstitucional porque le establece mucho poder al Ejecutivo. Sí, porque justamente va en contra de la Constitución argentina, ¿es así? Sí, hay una parte. A ver, el problema que tenemos acá con la ley, en general, es la interpretación. Si hay delegación de poderes, que en teoría no se podría hacer, pero que estaba propuesta dentro de ese. A ver, voy a lo más rápido. Lo más importante que tenía la ley Ómnibus era que lo permitía a Milei endeudarse sin pasar por el Congreso, lo cual era algo
que aparte de Milei, y en el libro sí lo exploramos, él siempre dice, yo no me quiero endeudar, no es de libertario endeudarse. Bueno, la cuestión es que quería el poder para poder endeudarse libremente. ¿Para qué? Si no te quieres endeudar, no se entiende por qué. Y le daba poderes de distinto tipo, por ejemplo, para cambiar en materia tributaria algunas cuestiones que él quería cambiar, o sea, modificar impuestos y demás. Y en definitiva, y ahí también estaba lo del ajuste de las jubilaciones, después se sacó, bueno, se dio marcha atrás con el tema del ajuste de las jubilaciones. En fin, en definitiva, las privatizaciones de las empresas, eso es muy importante. De las 41 empresas públicas, estaba ahí la idea de privatizar todas esas empresas, todas, den ganancia o no. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando yo digo dogmatismo o fundamentalismo de Milei, es porque lo es. A ver, si YPF, que es una empresa que reporta ganancias en Argentina, incluso reportaba ganancias con una nafta muy subsidiada, o sea, con una nafta, un valor bajo, ahora con el precio liberalizado va a dar todavía más ganancias. Entonces, ¿por qué quieren privatizar YPF? ¿No? O sea, desde el punto de vista pragmático, si vos necesitas flujo de fondos, mejor que una empresa que te dé ganancias, ¿no? En cambio, Milei quería privatizar todas, den ganancia o no. ¿Por qué? Porque, bueno, en su corriente ideológica, todo lo que gestiona el Estado lo va a gestionar mal, ¿no? Y en YPF justo se da el caso de que Argentina fue una empresa privada y la gestionó muy mal. La gestionó muy mal para los intereses del país, ¿no? Empezábamos a importar combustible en vez de hacer exploraciones y demás. Bueno, en fin. En definitiva, no tuvimos una buena experiencia privada y sí tuvimos una buena experiencia pública. ¿No? Sí, bueno, eso está en los estudios de Duflo, de Armstrong, de que básicamente privatizar no es la panacea, ¿no? Eso está en evidencia, tanto público como privado lo pueden hacer mal, ¿no? No hay dicotomía o que uno sea mejor que otro. Hay matices, como siempre, hay luces y sombras, ¿no? No hay que decantarse por ninguno de los dos lados. No, aparte sí, parten de la premisa, él toma ahí a Milton Friedman, mucho ahí como referente, se va un poco de la escuela austríaca, va a Friedman, y habla de que esta cuestión de administrar algo que no te pertenece, bla, bla. Con lo cual, hoy en día, con la concentración del capital, ningún directivo, tampoco le pertenece necesariamente a un directivo algo que pueda administrar. En definitiva, es un poco lo mismo, y de hecho en YPF ha tenido gestiones súper profesionales, ¿no? O sea, no son gestiones que va gente necesariamente 100% de la política, sino que ha tenido casos, bueno, me acuerdo ahora de Galucho, que fue el presidente de YPF cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner y que hoy es, no sé si sigue siendo ahora actualmente, pero fue el CEO de Vista, sí. Entonces, bueno, nada, en definitiva son los CEOs y quienes acompañan son gente profesional, entonces se puede hacer perfectamente. En definitiva, digo, es como si le quisieran privatizar 100% la Codelco, vamos a decirlo así. Claro, es un impacto fuerte. Una tontera, o sea. Para nosotros es un impacto fuerte. Bueno, entonces aparentemente en esta negociación por la ley, YPF sí había salido de que no se privatice, que se privatice todo lo demás, pero querían privatizar el Banco Nación de la Argentina, que también es superavitario, que es un banco que tiene sucursales en todo el país, que cumple una función muy importante para en la conexión con el sistema bancario de todo el país, y da ganancia, y también lo querían privatizar. Y bueno, nada, ahí, digamos, la privatización es un tema que estaba en la ley, que era muy importante. La cuestión, para concluirte lo que pasó, se votó en la ley en general a favor, o sea, ganó Milei en ese aspecto, había ganado la elección para que se vote a favor, pero luego cuando tenemos la elección en particular, o sea, se hace la votación en particular de cada artículo, ahí le empezaba a dar los números en contra, y entonces, en cuanto le empezaron a dar los números en contra, volvieron a mandar para atrás la ley, y entonces ahí es donde no sabemos qué va a pasar. Claro. Ahí empezó a llamar. Sí, es parte del discurso. Con esas formas tan violentas y tan, digamos, tan directas, es difícil llegar a consenso aquí. O sea, parte de la democracia es eso, acuerdos transversales. Y la forma en la que lo hace Milei es muy difícil, por no decir imposible llegar a acuerdos, porque atacas con quien pretendes negociar. Sí, totalmente. Bueno, eso fue parte del problema. Pero bueno, fíjate que ahora nos quedamos un poco con la información final, ¿no? Pero no deja
no deja de haber obtenido la aprobación en principio, ¿eh? O sea, la ley tuvo su aprobación en general por los diputados y después cuando fueron al caso por caso, ahí encontraron dificultades. Y bueno, sí, evidentemente es muy difícil negociar así, es muy... hay un clima muy hostil, sobre todo con los gobernadores, ¿no? Entonces esto hace que sea difícil la convivencia, sí, tal cual. Por eso yo no descarto, cuando hablábamos antes a nivel político, si no puede haber una mayor injerencia del PRO. ¿Por qué? Porque muchos de esos gobernadores responden a lo que era la coalición de Juntos por el Cambio, que era la tercera fuerza que hablábamos antes, con lo cual podría darle más gobernabilidad si le da mayor injerencia al espacio de Macri, vamos a decirlo así. Claro, claro que sí. Oye, avanzando al siguiente punto, que es básicamente tu libro, que justamente lo que dijimos al principio, Falacias Libertarias, yo lo estaba leyendo hace poco, recientemente, antes del live, que tú hablas un poco sobre la falsa asociación, el cherry picking. Háblanos un poco, porque, a ver, primero que nada, dinos, ¿por qué nace esta necesidad de este libro, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la chispa para tú hacer este libro? Sí, a ver, la chispa fue ser docente de hace tantos años y empezar a ver que en los alumnos hay mucho del sentido común que Milei iba repitiendo en la televisión, que ellos lo repetían. Y que las preguntas iban en ese sentido, y que el razonamiento iba en ese sentido, y que lógicamente yo también hago un esfuerzo grande cuando doy clases, sobre todo, bueno, en las dos universidades que doy clases, hago un esfuerzo muy grande, obviamente, por tratar de mostrar las distintas corrientes sin generar opiniones al respecto. Entonces, a mí me parecía que estaba bien todas esas inquietudes, pero me iba dando cuenta que era muy mayoritario ese pensamiento y que había que, de alguna manera, contestarle. Y que yo, en parte, en mi rol de docente no podía contestar de todo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a escribir por qué estas cosas fallan, por qué lo que está diciendo no es cierto, por qué no se aplica en ninguna parte del mundo. Y bueno, a raíz de ahí nace Falacias Libertarias, lo empiezo a escribir y aparte, fíjate esto, ¿no? Yo lo empiezo a escribir cuando Milei aparecía tercero y lejos en las encuestas. De hecho, cuando voy a publicar el libro, Milei está tercero y lejos en las encuestas. O sea que en realidad a mí me preocupaba más como fenómeno, independientemente de si Milei iba a ser presidente o no. De hecho, como a otros representantes del libertarianismo, a decirlo así, que no son Milei. O sea, a mí me preocupa el razonamiento, ¿no?, de los libertarios, basado en la escuela austríaca, también basado y tomando ciertas cosas como hizo Milei de Milton Friedman. Me parece que están mal, que no nos llevan a buen puerto, que nos van a llevar a un futuro peor. Y eso es lo que me motivó a escribir el libro. Con respecto a la falsa dicotomía, nada, es de nuevo simplificar la realidad, digo, para no hacerlo muy largo, es todo lo que no son ellos quedó expuesto en el discurso de Davos de Milei, ¿no? Todo lo que no es lo que él dice son socialistas, colectivistas, o como le guste llamarlo, y entonces ahí mete en una bolsa de gatos, ¿no?, a todos. Viste que en el discurso habla del nazismo, del fascismo, o sea, habla de un montón de vertientes políticas incluso, que las mete todas en la misma bolsa, porque él no sabe diferenciar, y eso habla de su dogmatismo, no sabe diferenciar al distinto, ¿no? Me hace acordar, mira, se me está ocurriendo ahora que te lo cuento, ¿no? Eso me hace acordar a cuando uno va a Oriente y piensa que son todos iguales, ¿no? No, son todos iguales, todos parecidos. No, bueno, en realidad vas a vivir 2 o 3 meses y ya vas a ver que son distintos. El tema es lo que vos no estudiás, lo que vos no ves con tu filtro, lo que vos haces es decir, bueno, eso no sirve, eso es distinto. Pero él no lo estudia, fíjate los libros. Un detalle, pero que sirve como para interpretar. Cada vez que le sacan una foto a él y está con un libro, siempre está con libros de su misma escuela. O sea, no se forma. Sí, es un sesgo cognitivo, un sesgo de omisión y confirmación. Claro. A ver, la escuela austríaca es parte de lo que se conoce como la heterodoxia económica, es decir, no es mainstream, porque simplemente es una pseudociencia. No tiene una formación científica formal para explicar las causales y los comportamientos de las variables macro. Dicho esto, se trae bajo, o sea, por resumir, todos estos autores o todas estas personas que son de esta escuela no tienen peso científico justamente por su metodología. Después podemos debatir si esto, si dijo esto, si dijo lo otro, si el mercado, si el Estado, pero si
tú tienes una metodología que no es contrastable, o sea, no es verosímil con los datos, es hacer economía imaginaria. No, yo estoy de acuerdo con lo que decís. El tema es que electoralmente funciona bajo... A ver, en el libro lo que tratamos de explorar también es eso. Es, en lo electoral, ¿funciona que yo te explique las cosas de esta determinada manera? Bueno, evidentemente te funcionó. Entonces, más allá de que después seas científico o no, yo entiendo tu preocupación, la mía, con respecto a eso, pero no es la preocupación de todos, ¿no? O sea, es... Bueno, a mí lo que me interesa es que esto se termine, que bajo esta lógica, algo que caló muy hondo acá en Argentina es, bueno, venimos hace 100 años, 70 años, siempre cambia la cantidad de años para atrás, que venimos bajo una cierta lógica y no funcionó. Entonces, bueno, hay que cambiar. Entonces, bueno, es difícil, ahí no es que uno le pueda hablar de un paper y la gente te va a decir, che, escucha, vos hablame de lo que quieras, yo desde que nací, que estoy mal, que veo que estas cosas me empeoran, entonces quiero probar algo distinto. De hecho, eso mismo es una falacia que se llama falacia ad novitatem, ¿no? Que algo sea nuevo no quiere decir que algo sea mejor. Eso está súper claro. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Ahí Milei mete a todos en la misma bolsa, ¿no? 100 años de fracaso, ¿no? Bueno, pará, ¿no? Porque aparte no es así lineal. En el año 74 nosotros teníamos prácticamente pleno empleo, el salario más alto de toda nuestra historia, o sea, a través de la actividad industrial en Argentina, o sea, tenemos periodos en los cuales nos ha ido bien, donde uno podía ir, comprarse una casa. Ahora es un sueño comprarse una casa para un argentino. Es algo prácticamente imposible, solamente para una pequeña minoría. Lo que quiero decir es, tuvimos periodos en los cuales nos fue bien y fue industrializando. No haciendo lo que está haciendo Milei, que no nos nombra la industria. Fíjate esto también. No nos habla de industria. O sea, es alguien que está totalmente focalizado en su ideología. Fuera de sí. ¿Cómo? Fuera de sí, o sea, una persona que vive su propio mundo. Claro, entonces es muy difícil, yo entiendo que... Pero, así como coincidimos con que no es científico, lo que sí vi y exploré en el libro es que es muy atractivo en términos de discusiones, ¿no? Creo que claro, te proponen un medio para un fin, te proponen algo. Es muy romántico la cuestión. Sí. Vos fíjate que ahora, yo cuando iba presentando el libro, de hecho, voy a estar en Chile, creo que te comenté, después me falta confirmar las fechas ahí, vamos a presentar en 3 universidades, después te paso bien los datos, porque todavía no sé si las fechas están 100% confirmadas, y en la Feria del Libro, que van a ser ahí en Santiago de Chile, en Recoleta, en el barrio Recoleta, voy a estar allá en abril. Y bueno, nosotros cuando presentaban los libros, la gente un poco como que entendía. Yo trataba al comienzo de explicar la lógica libertaria, trataba de convencerte un poquito. Y la verdad que había gente que me decía, sí, es verdad, es bastante lógico lo que me estás diciendo, ¿no? Y después, bueno, después te explicás por qué no, ¿no? Por qué no funciona, por qué cuando lo experimentás en otro lado no funciona. ¿Qué potencia libertaria hay, no hay? ¿Qué están haciendo los países que crecen? Bueno, vos lo explorás bastante en tu canal, pero digo, está claro, ¿no? Que Estados Unidos está haciendo algo completamente distinto, tiene ahora el plan de infraestructura más grande de toda su historia, tiene justamente proteccionismo. Cuando uno entra a la página del OMC, sí, es el país justamente Estados Unidos, que tanto se habla de Estados Unidos de capitalismo y de mercado, y que ellos justamente profesan de los tratados de libre comercio y no tienen superávit comercial desde el 91, de prácticamente la época de Bill Clinton. O sea, somos un país de 30 años sin superávit comercial. O sea, justamente es parte de las anomalías macroeconómicas que hay que estudiar. Sí, totalmente. Y bueno, y después, digo, no te pones en Estados Unidos y bueno, me voy a China y decís, che, pero esto es un estado centralizado, que si bien yo no estoy de acuerdo con el modelo chino, lo que quiero decir es claramente una intervención del Estado donde hasta dividen por regiones que puedes producir. O sea, no puedes producir cualquier cosa en cualquier lugar, hay planes quinquenales de industrialización, hay empresas estatales por todos lados que intervienen en el mercado de alimentos, en el mercado de comunicación, en el mercado inmobiliario, en fin, en muchos mercados que ellos consideran estratégicos. Y bueno, después tenés Europa, que yo siempre destaco los países nórdicos como los países que mejor se vive, donde también tenés empresas estatales, tenés una fuerte intervención de los sindicatos, ¿no? Llegás al caso de Islandia, que tiene más del 90% de sindicalización. O sea, estamos hablando de que todas las salidas, tanto donde más se crece, que sería China, de la potencia número 1, que sería Estados Unidos, de los países donde mejor se vive, que son los países nórdicos, en ninguno está el Estado retirado, como plantea Milei. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Entonces, el camino
A ver, complementario, no hay dicotomía. claro. El mismo Dani Rodri, no sé si te conoces a Dani Rodri, no sé si te lo has leído, pero justamente te habla sobre eso. Ningún país llegó al desarrollo con estas ideas, pues fue siempre de la mano del mercado y Estado juntos, o sea, es algo que va de la mano. En distribución del ingreso, en desarrollo de mercado, bueno, en concesión de eso ventajas también, comparativas, sí, lo un montón desarrolla Peter Evans. de cosas. Ah, Entonces, es como ilógico, es estar de espalda a, digamos, a la evidencia, ellos que se autodenominan tan científicos y tan verosímiles a los datos. sí, sí, totalmente. Así que estamos en esa lucha. Que bueno, a ver, lo malo de todo esto es que Argentina va a quedar una vez más como un conejillo de Indias, ¿no? Claro. Va a quedar demostrado ante el mundo, sobre todo porque te digo, porque a mí me han contactado gente de Europa, me han contactado medios internacionales por lo que está pasando con Milei. ¿Por qué? Porque justamente lo ven con mucho atractivo lo que está pasando, ¿eh? O sea, recientemente vi a la alcaldesa de Madrid hablando bien de Milei, que le gustaría conocerlo, que acá en Europa ¿no? Es una persona muy reconocida. En Italia también están hablando de Milei, me escriben algunos italianos también, pues, ¿viste? Es un ensayo, Guido. Es un bueno, ensayo claro, entonces en algún momento ya los resultados los estamos viendo, ¿no? Ya esto se lo podríamos mandar, lo que publicamos hoy, de la caída de más del 13% del salario real el primer mes de gestión, que se va a grabar en el segundo y que lo vamos a publicar desde ya. Este es el modelo que quieren para. En Europa yo creo que hacen pequeños recortes. Hacen recortes menores en los medios de transporte. El otro día estaba viendo el paro que hicieron ahí en Finlandia por algo que acá en Argentina sería totalmente menor. Estamos acá, imagínate el desastre que podría ser en Europa que pierdan. En términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, el 13% del salario. En Europa no dura alguien ni medio día, no un día. No, se deprime toda la economía. Los estándares son muy distintos. Sí. Entonces a mí me parece que lamentablemente Milei va a mostrar, sobre todo para lo que sirvan para radicalización de estas figuras, tanto como para ustedes que están cerquita nuestro, como para los que estén más lejos, va a servir lamentablemente esta experiencia que va a ser muy mala en la Argentina, como para que se entienda, esto funciona mal y va a funcionar mal con Milei. Lamentablemente, te lo digo, ojalá que lo que te estoy diciendo no pase y que Milei tome una postura como la que estamos hablando al comienzo, más racional, más moderada en cierto aspecto, más de tratar de entender al otro, de escuchar al otro, de entenderlo y de proponer algo distinto, pero lamentablemente si él se sigue con esta lógica, va a terminar mal. Ya está mal y va a ir empeorándose. Ya, Guido. Oye, para cerrar ya este bloque, quería hablar el tema de la dolarización. A ver, yo lo he explicado, tengo un post, lo puse en historias. La dolarización no sirve ni para Argentina ni para ninguna economía emergente. La dolarización no sirve por el simple hecho de que te deriva en crisis en la balanza comercial, en la balanza de pagos, y también te genera una crisis de integración comercial. ¿Por qué? Porque tú, al ser una economía emergente, con, digamos, bienes y servicios totalmente muy baratos, lo que te hace el dolarizar es te encarece tus precios relativos. Por tanto, las exportaciones se te caen, porque tus bienes relativos se encarecen en relación a lo que tenías antes. Hay suficiente evidencia de que la dolarización no sirve. En el 91, por ejemplo, Cavallo hizo una política muy parecida que se llamó un peso argentino, que era básicamente dolarizar la economía argentina con tu propia política monetaria. Entonces, si tú ves, yo tengo el dato acá, que las exportaciones como porcentaje del PIB de Argentina cayeron a la mitad. Entonces, básicamente es eso, ningún país desarrollado llegó justamente al desarrollo entregando su soberanía monetaria. Es parte es una herramienta para el crecimiento, es algo que te ayuda a crecer. Pero cuéntanos tú, ¿por qué la dolarización está mal? Más allá de la introducción que yo te di, ¿cuáles son los fundamentos macroeconómicos de por qué, además de lo que te conté, la dolarización no sirve? Sí, es largo. Trato de resumírtelo. Primero, lo que vos dijiste es lo que llamamos acá el periodo de convertibilidad en Argentina. Claro. El periodo de convertibilidad en Argentina trajo menos inversiones, en el libro está explorado, que el periodo de postconvertibilidad, que fue el kirchnerismo,
tuvo un nivel de inversiones sobre PBI mayor, porque todo este argumento de la convertibilidad o de la dolarización es para atraer inversiones en definitiva, ¿no? O sea, vos das estabilidad para que vengan más inversiones. Bueno, con todo ese desastre que hicieron en la década del 90 para hacer la convertibilidad, tuvimos menos inversiones que dejando el tipo de cambio fluctuar. O sea que ya se cae por la borda esa cuestión de que se van a traer las inversiones dejando el tipo de cambio fijo en Argentina. Eso como primer medida. Segundo, la convertibilidad, no obstante, yo soy crítico de la convertibilidad, es preferible a la dolarización. Vos fijate qué era lo que hacía el gobierno con la convertibilidad. A nosotros nos daban pesos que valían $1, pero los dólares estaban guardados en el Banco Central, los cuales reportan cierto interés tener esos dólares en el Banco Central, ¿no? Puedes comprar títulos del bono norteamericano y demás, de deuda americana y demás. Dolarizar es que todos tengamos los billetitos de dólares dando vueltas, lo cual se pierde esta posibilidad. Para hacer transacciones, el dólar no tiene ningún sentido. Las transacciones las puedo hacer en mi moneda. O sea que incluso la dolarización es mucho más ineficiente que la convertibilidad. Sí. Entonces, sí, porque no lo puedes revertir, porque básicamente estás entregando tu soberanía a la Reserva Federal. Exacto. Y después y acá es lo más llamativo, porque fíjate acá cómo arman el discurso los libertarios. Después no querés volver. A ver, cuando uno va a Ecuador y le pregunta, ¿querés volver al sucre, creo que se llamaba la moneda anterior, al dólar? Sí. Ellos te dicen, no. Pero es lógico que no. A ver, como cuando acá te ponen... Porque vivían una hiperinflación, Guido, obviamente que no querían. O sea, Ecuador, lamentablemente, junto con Argentina y Venezuela, valga la redundancia, fueron los únicos países de la región que no vivieron lo que es una estabilidad de precios, no vivieron una baja inflación. ¿Ya? Son países que históricamente fueron inflacionarios. Entonces, obviamente que no van a querer volver al sucre, en este caso los ecuatorianos, porque no vivieron eso. No fue el caso de Chile, no fue el caso de Perú, que en donde obviamente nosotros también tuvimos hiperinflación en el caso en el gobierno de Allende. Pero acá en el 90 se hizo una reforma a la ley orgánica del Banco Central que independizó justamente su gestión y a partir de ahora afortunadamente tenemos una estabilidad de precios. Pero los ecuatorianos no vivieron eso. Entonces es lógico que te digan no queremos volver porque no vivieron ese proceso. No vivieron esa digamos esa evolución macroeconómica. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Y no solo esto, digamos, incluso supongamos que llegue esta estabilidad, supongamos en Chile, hagamos un ejercicio teórico total. Si vos en Chile ponés, porque acá lo que se dice es, bueno, no se va a dolarizar directamente, se va a dar libre competencia de moneda, está diciendo ahora Milei, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate si en Chile, que es un país que es relativamente estable con la inflación, vos ponés las dos monedas y en el supermercado puedes comprar en dólares o en el peso chileno. Entonces, ahí en esa competencia de moneda es muy probable que gane la moneda más fuerte, incluso aunque no tengas inflación. ¿Por qué? Porque lógicamente si vos podés pedir tu salario en esa moneda dura, podés gastar en tu moneda dura, es muy probable que eso ocurra. Pero ¿qué ocurre en los países? Fijémonos que pasa hasta en Europa. Uno no puede ir a Europa con los dólares y comprar cosas en dólares, ¿no? Uno siempre se tiene que pasar primero al euro, es la moneda local. Entonces, esto, digo, lo de la dolarización, plantear lo que la gente prefiere, es lógico que si uno le dan dos alternativas va a elegir siempre la moneda más dura. Estamos en términos de lo que uno prefiere, optaría. El tema es que ahí está la soberanía nacional, donde vos decís, no, mirá, mi moneda es esta, trato que la moneda sea lo más fuerte posible. Es la que en determinados contextos internacionales te conviene devaluar, porque también hay que decirlo. A ver, el tipo de cambio real multilateral es algo que define bastante bien tu capacidad de exportación, ¿no? Si vos tenés tus países vecinos que exportan un mismo bien y tienen devaluaciones, vos naturalmente vas a tener que devaluar para ser competitivo. Entonces también abre las puertas a devaluaciones que acompañen ciclos económicos que sean convenientes para el país. Entonces quedar atado a otra moneda te ata de pies y de manos y las exportaciones, como bien decía vos, van a caer y van a aumentar las importaciones. O sea, tenés el doble. Claro, porque aumenta tu poder adquisitivo a costa de exportar menos. O sea, lo que estás buscando es un déficit comercial. Con lo cual, ¿esto con qué se cubre? Bueno, generalmente se cubre con endeudamiento externo. Con lo cual, claro, exactamente. Es una bomba de tiempo, es algo que no está bien y que va a terminar mal. Y de nuevo, se enojan cuando le decís... Yo estaba viendo la serie, Guido, sobre justamente la convertibilidad. Y sabes que Domingo Cabal empieza la convertibilidad en el 91 y te das cuenta que es paralelo el fenómeno, porque no solamente cae las exportaciones como porcentaje del PIB, sino que también
encarece el tipo de cambio real. Por tanto, justamente empieza estos desajustes macroeconómicos que empiezas a importar más de lo que cuesta. Y eso se financia con deuda. Por eso termina, entre otros factores, obviamente, por eso termina el corralito en 2001, entre otros factores, lógicamente, porque entre medio también hubo una crisis asiática, hubo una crisis rusa, pero dentro de todo era el mismo problema, que era un exceso de integración comercial, que justamente gran parte de esa crisis del 2001 que tuvieron ustedes fue parte porque justamente el real brasilero se deprecia mucho, justamente que lo que Argentina no puede hacer, porque estaban anclados a la política de la Reserva Federal, que en ese momento era Alan Greenspan. Sí, sí. Incluso también, digo, más allá de la política de salarios, porque ahí justo leí ahí abajo algún comentario que es tal cual, uno agarra, ve los datos de Ecuador, si no recuerdo el último dato que vi, si mal no recuerdo, daba $600 el salario del Ecuador, lo cual uno podría decir, che, no está tan mal. No, el problema son los precios internos del Ecuador. O sea, el poder adquisitivo de $600 es muy bajo. Entonces ahí es donde ellos hacen un cherry picking de los libertarios, que dicen, bueno, pero ahí allá está 600, acá está 200, ¿no? Entonces vos en principio dirías, dolaricemos porque en Ecuador ganan 3 veces más. No, pero pará, los precios de los bienes justamente están mucho más altos y el poder adquisitivo en Ecuador es muy bajo. No obstante, que en dólares pueda tener un salario alto. Entonces, este es... Claro, y en términos per cápita, a paridad por adquisitivo son apenas $20.000, o sea, son prácticamente que 24 años de dolarización que ha tenido Ecuador y no han superado esa cifra, o sea, ha sido muy lento el crecimiento de Ecuador y no voy a entrar en detalle, porque de eso no es el live, pero si tú haces un enfoque, si infieres más en los datos ecuatorianos, te das cuenta que el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento per cápita ha sido muy lento, justamente por ese cuello de botella de haber dolarizado la economía. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Así que bueno, esperemos que no prospere. Ya aparentemente Milei dijo que para este año no va a ser. Y yo creo que cada vez, lamentablemente, como vengo diciendo, se va a empeorar más la situación. Por ende, yo espero que esta no sea una medida que se tome ni en el gobierno de Milei ni en ninguno. Pero creo que el agravamiento de la situación va a hacer que lo tenga que posponer. Guido, para cerrar ese tema, quería hacerte una pregunta. Yo le he puesto ahí también, recomendé un libro hace poco de Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda acá chileno. Toda la evidencia macroeconómica, todas las cifras te dicen que obviamente que es deseable tener un banco central independiente, ¿cierto? Que se ajuste simplemente a la política monetaria, que vele por la estabilidad macroeconómica, que significa estabilidad de precios, estabilidad financiera, que solo sea un tira afloja en cuanto haya ciertas coyunturas macro, sea por el tipo de cambio nominal, de inflación, toda evidencia apunta a eso, ¿cierto? Mi pregunta es si esto es prácticamente una obviedad, dado el avance de la literatura. ¿Por qué en Argentina no se ha hecho tal cosa? ¿Por qué nunca han hecho un esfuerzo de independizar el Banco Central? Una pregunta difícil, a ver, yo creo que en Argentina cuando agarra el kirchnerismo, el gobierno tenía cierta independencia. De hecho hubo un problema con el presidente del Banco Central de ese momento, que era Martín Redrado, que no renunciaba, no obstante el gobierno le pedía la renuncia. Hubo un problema donde un presidente del Banco Central dijo, yo soy independiente y tomo mis políticas y no tengo por qué renunciar, ¿no? Y esto generó cierto conflicto en ese momento, pero a ver, yo creo que ahí hay un debate fuerte acerca de la independencia, porque... Con Néstor Kirchner, ¿cierto? Disculpa, aquí. Néstor Kirchner, sí, que lo puso a Martín Redrado, el presidente del Banco Central, que Martín Redrado, para que entendamos, es más que nada un ortodoxo, vamos a decirlo así, muy a favor de los mercados, vamos también de nuevo a generalizar, como alguien de confianza, y de hecho Néstor Kirchner lo decía siempre, ¿no? Yo ahí voy a poner a alguien que sea amigable con los mercados, no voy a poner a alguien combativo ahí. Y de hecho, para mí eso lo manejaba bastante bien Néstor Kirchner en ese sentido, ¿no? Porque eso daba cierta confiabilidad. Pero bueno, después es difícil, para mí son muy difíciles, esto quizás ya trasciende la economía, si bien nos impacta,
es muy difícil el tema de el uso del término también independiente, por lo menos en Argentina. Yo entiendo que en general uno tendría que decir, bueno, el Banco Central tiene que ser independiente. El tema es cuando vos necesitas que haya cierta coordinación entre ese Banco Central y el Ministerio de Economía, y hay una completa descoordinación. Entonces ahí, Claro. como es independiente, ¿cuál de los dos manda? Por lo menos en Argentina eso no lo pudimos solucionar. Y para mí no lo podemos solucionar porque, de nuevo, tenemos el problema de inflación alta. Entonces, lo cual hace que el Banco Central, si me termina determinando las tasas, es importante. Por ejemplo, yo ahora te pregunto, estamos a un 50% de inflación. ¿Qué hacemos con las tasas? Entonces, vos me decís, bueno, el Banco Central es independiente. Bueno, pará, entonces el Banco Central me va a determinar cuál es la tasa que quizás me permita eliminar la inflación o no, o lo que fuera, o me va a frenar la actividad o no. Entonces, Claro. este es el problema por lo cual los gobiernos terminan interviniendo sobre el Banco Central. Ese es el gran problema. De hecho, yo tengo la autobiografía de Macri primer tiempo, no sé si tienes esta biografía, que es justamente eso, en la gran inercia, y vamos para cerrar este tema, Guido, que yo veo en la serie, el gasto, la actividad, que tienen allá en Argentina, es que justamente la inercia macroeconómica de que la política, la tasa, como le dice, la tasa interés del Banco Central, y simplemente por inercia va a determinar el gasto del gobierno de turno. Entonces, obviamente que si empiezas a eliminar la inflación, va a terminar también, por inercia, también un recorte del gasto de la política fiscal, que justamente es muy, como hablamos al principio, es muy poderosa, va a determinar el nivel de actividad. Entonces, justamente, y fue lo que es la autocrítica que hace Macri, que la considero muy importante en su autobiografía, de que justamente de que ellos tuvieron la buena intención de independizar el Banco Central, pero ¿qué pasó? Que al aumentar tanto las tasas, se le caía la actividad y por tanto básicamente era una frenera de fuerza al gasto público. Sí, sí es así. Por eso, a mí me parece que la independencia real del Banco Central se va a obtener cuando se estabiliza. O sea, mientras no haya una estabilidad, y de hecho, hoy en día el que está al frente del Banco Central es un hombre de Caputo. Trabajó en la misma consultora de Caputo, que es el ministro de Economía. O sea, el presidente del Banco Central de los libertarios está puesto por el ministro de Economía. Entonces ahí claramente ves la subordinación de uno con el otro, o sea que no hay independencia tampoco ahora. Claro. Eso sería lo primero que le criticaría. Igual, ya sé que desde los ojos tuyos, viéndolo de afuera, uno podría decir, está mal, pero la verdad que entre todos los problemas que estamos teniendo en Argentina, yo creo que el Banco Central de alguna manera tiene que estar alineado. A ver, ahora por ejemplo lo que está haciendo el Banco Central es algo totalmente distinto a lo que hacía el otro Banco Central, el Banco Central del gobierno anterior. O sea, la remuneración de los plazos fijos en Argentina es el 110% anual. Tuvimos una inflación del 211 el año pasado. Por ende, fíjate que el Banco Central no está remunerando básicamente el peso. Entonces es una pérdida fenomenal, y eso es por instrucción del presidente. Y en ese punto, si bien yo no estoy de acuerdo, lo entiendo. Vamos a hacerlo así. Es un mal necesario. Claro, o sea, yo si estuviese en su lugar, que posiblemente haría lo mismo. Lo que quiero decir es, no digo lo de la baja de tasa, digo lo de que hasta que se ajuste, el presidente del Banco Central lamentablemente tiene que responder, porque imagínate que si con la inestabilidad que tenemos va para otro lado el presidente del Banco Central, termina todavía peor. Sí, porque descoordinas la expectativa del mercado. Esto está en los papers de Robert Barro, de Robert Luca. Las expectativas racionales son muy importantes para fijar los ciclos económicos, Guido. Guido, ya, gracias por tu tiempo. Ahora, claro, falta el último bloque, ¿no? Que sobre preguntas. Cabros, si tienen preguntas, no sé, háganlas ahí en los comentarios. Yo estoy medio justo de tiempo, pero si hay alguna pregunta, hacemos. Así. ¿Tú ves esta independencia muy lejana, es muy utópica, dado el contexto macro de allá? Y yo creo que sí, que sí, en tanto y en cuanto estamos perdiendo tiempo, vamos a decirlo así, con el gobierno de Milei. O sea, el problema que vamos a tener acá es que va a haber un deterioro muy grande. Ojalá que el único saldo positivo que deje esto sea el de la baja inflación. Si es así, quizás no quede tan lejos. Digamos, si Milei lo que logra destruyendo toda la economía, por lo menos el salario, por lo menos los ingresos y
y la actividad económica en Argentina, la industria, o sea, son todos saldos que para mí son negativos. Podríamos tener ese famoso silencio de los cementerios y que efectivamente merme la inflación, eso es una posibilidad. Entonces, dentro de ese mermar la inflación, se me ocurre que si viene otro gobierno, quizás sí se podría hablar de una independencia del Banco Central, ya con una inflación más baja. Pero podría ser lo único, vamos a decir así, positivo del gobierno de Milei, con lo cual no es positivo porque las formas de hacerlo son muy negativas. Pero bueno, a ver, dice, acá preguntan, si la política exterior de Milei en economía ha sido beneficiosa. Bueno, por ahora no, digamos, o sea, va poco tiempo, no son 2 meses, pero bueno, no has tenido buenos manejos. Por ejemplo, hubo un conflicto ahí diplomático con el tema de Taiwán, ¿no? Así que no fue lo mejor. Bueno, lo de Colombia, ¿no? Lo de Colombia insultando al presidente de Colombia, Milei, diciendo que era un asesino. No es éxito de nuevo, se mete la ideología ahí, ¿no? Que uno sabe que en política exterior uno trata de dejar de lado y no intrometerse en los asuntos internos de los países, justamente porque uno lo que quiere es comercializar, tiene que comprar y vender bienes de los demás países. Bueno, no, habló mal en su momento de Brasil, habló mal de China, ahora está hablando mal del presidente de Colombia, se alineó con Israel y con Estados Unidos, todas cuestiones que si tuviésemos a alguien que nos representa en el exterior, no se hubiese metido en esos conflictos, más con todos los conflictos que tenemos internamente en Argentina, ¿no? O sea, es agregarle más problemas, pero vos pensás que él se piensa como un mesías en el mundo, ¿no? Por eso en la charla andamos, ¿no? Él va a llevar las ideas de la libertad a todo el mundo, ¿no? Y va a lograr que todo el mundo sea libertario. Para mí... No estamos equivocados y está correcto. Entonces, eso nos lleva a mal puerto, porque en los países desarrollados dicen, pará, estamos haciendo otra cosa, ¿por qué me venís a acusar de socialista cuando yo no tengo nada que ver con el socialismo? En fin. Pero no, me parece, la pregunta que hacen ahí, me parece que no hay un buen manejo de la política exterior, sin la menor duda. De hecho, a mí me parece que un buen manejo de la política exterior es justamente tratar de comercializar más, vender los productos afuera, ofrecer... Hablar de tu ventaja comparativa, no de tildar de socialismo a todo el mundo. Es de entrar. Aparte porque tiene una falsa concepción de que piensa que el mercado de compra que viene... Se autorregula. No, que piensa que son solamente entre privados, entonces él no se mete entre privados, que él está hablando de los estados, ¿no? Cuando no entiende que los estados son los que regulan lo que vos podés importar. Nunca he leído un tratado de libre comercio. Claro, o sea, es no entender eso. Entonces con China dice eso, bueno, yo no comercializo con comunistas, pero por otro lado, si los privados quieren comprar cosas de China, que lo hagan. No, bueno, pará, porque China te pone un impedimento más, un testeo más, o un laboratorio más de los productos que vos le exportás a China, y es una complicación, y es una regulación que hace el Estado. Entonces, o te declaran que tenés algún problema, como ha pasado en Argentina, con lactosa, con tanta... O sea, usan las barreras pararancelarias para bloquear productos. Entonces, no funciona como en el mundo de Milei, el mundo del mercado internacional. Ya, Guido, gracias. Oye, sí, cabros, si tienen otra pregunta ahí, hágansela a Guido y ya agradecerle por su tiempo. Guido, si tienes otra pregunta por ahí que quieras responder. Había alguna si pregunta. Acá dicen de qué depende la inflación en Argentina. Yo entiendo que la indexación de los contratos... tengo un video muy largo de eso. No está mal lo que dice acá Mari. La inflación en Argentina tiene muchos componentes. Está claro, no quiero entrar tampoco tanto en debate con eso, pero la emisión monetaria, a ver, para darle un poquito de razón y no entrar tanto en polémica, la emisión monetaria tiene implicancias. O sea, no estamos diciendo que lo que dice Milei, de que toda la heterodoxia piensa que la emisión monetaria no genera inflación, no. Sin lugar a dudas genera una presión sobre los precios. Lo que pasa es que en Argentina, cuando uno ve el comportamiento y ve cuando uno restringe la emisión monetaria, no necesariamente se ve un impacto, sino que, como dijimos antes, tiene que ver mucho con el tipo de cambio. Ahí hablan de indexación en la pregunta y es tal cual. Nosotros, cuando vos venís en un proceso inflacionario, y más en Argentina ahora, más liberalizada, peor, donde tenemos muchos contratos indexados, ahora se está usando mucho el UVA, que el UVA es justamente una medición de los pesos ajustados por inflación. Entonces, ustedes en Chile creo que tienen algo así para la vivienda, ¿no? Si no me falla la memoria. Bueno. Sí, la UEF, que es básicamente un índice financiero que te dice que va por de la inflación. Bueno, imagínate que
que te acordás todos los contratos así, ¿no? Todos no, quiero decir, gran parte de los contratos están ajustados o así o en dólares. Por ejemplo, los contratos de alquiler. Entonces, eso lo que te lleva es que tenés una economía más indexada. Lo cual, bajar la inflación es más difícil. La inflación inercial, contractual, lo cual, indefectiblemente, por más que vos logres buenos objetivos, vas a tener una inflación que ahora, si tenés que hacer un alquiler y estás con un 50% de inflación, naturalmente vas a tratar de compensar eso. Por ende, siempre compensás por la inflación pasada. Vamos a decir así, ya que hablábamos de las expectativas, son más expectativas adaptativas, ¿no?, que racionales, claro, que son las que plantea Lucas, que son más de cara al futuro, ¿no? Todo lo que piensan los demás que va a ser la inflación, va a ser. Bueno, las expectativas de inflación siguen siendo altas en Argentina. Siguen en el largo plazo a la baja, pero siguen siendo altas. Entonces, en definitiva, la inflación en Argentina es realmente un tema muy complejo y de mucho debate. Así que da para charlarlo. Pero sí, yo creo que la indexación claramente tiene una incidencia importante. Perfecto, Guido. Nada que agregar. Quería agradecerte por tu tiempo. Gracias, gracias a vos por estar acá con nosotros. Y nada, que te vaya súper. Bueno, muchas gracias. Ahí preguntan dónde conseguir el libro. Está en Cicus, editorial Cicus, que se escribe C-U-C-C-U-S. Y bueno, lo vamos a estar presentando en Chile en abril, así que los que quieran venir, después ya voy a ir avisando las presentaciones donde van a ser. Pero bueno, en la página de Cicus lo pueden encontrar. En Chile todavía no se encuentra, entiendo, físicamente el libro todavía. Vale, Guido, gracias. Ahí bueno. De repente después me mandas el link y yo lo comparto en historia. Dale, ahora veo. Y bueno, cuando vengas por acá, ahí nos veremos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Un abrazo, cuídate.